Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, seguimos aquí estudiando el libro de Mateos, capítulo 7, y estamos estudiando el Monte del Monte. Estaba diciendo, ¿no? El Sermón del Monte tiene muchas enseñanzas para todos nosotros, principalmente que es nuestro Salvador, Jesucristo, que nos está enseñando a todos nosotros a cómo nosotros podemos vivir, a cómo nosotros podemos comportarnos, a cómo todos nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Jesucristo. Déjame hacer unos ajustes aquí, que ustedes saben bien que siempre tengo que hacerlo, siempre tengo que hacer estos ajustes. Así que discúlpenme, pero ustedes saben bien de que siempre tengo que hacer estos ajustes, siempre, siempre. Sí. Ya tenemos, estamos ya en el negocio de nuestro Padre Celestial. Sí, estamos ya en el negocio de nuestro Padre Celestial. Bueno, ayer estuvimos estudiando, ¿no? En el versículo de capítulo Mateo 7, capítulo 7, versículo del 22 al 23, estuvimos hablando cuando había personas, ¿no? De que estaban trabajando para Dios, estaban haciendo las cosas de Dios, ¿no? Pero él le dice, Señor, Señor, yo profetizaba, Señor, Señor, yo hablaba en tu nombre, yo, Señor, Señor, yo hacía, echaba fuera demonios, pero Jesús le dice de que ellos, Jesús no lo conocía, que Jesús no lo conocía. ¿Por qué Jesús no lo conocía? Porque ellos estaban haciendo sus cosas a su manera, estaban haciendo las cosas en vano, no estaban haciendo las cosas con amor, no estaban haciendo las cosas como la debían de ser. Y entonces tenemos todas las personas, ¿no? Todo, como se dice en Cuba, ¿no? Todo lo que brilla no es oro. Todas las personas que dicen, yo sí, que yo estoy haciendo esto, otro, hay que ver las cosas por qué lo están haciendo. A lo mejor lo están haciendo para un beneficio propio o lo están haciendo porque lo quieren hacer. Pero muchas personas, ¿no? Muchas personas que profesan de que ellos conocen a Dios, de que ellos aman a Dios, de que ellos están haciendo las cosas por Dios, no van a poder entrar al reino de Dios. Recuérdense bien, la puerta, el camino es ancho, ¿no? Es ancho, el ancho. Mucha gente entra por ahí. Entonces, entrando por el estrecho, no, entrando por el estrecho, como dice, hay muchos que no van a poder entrar, muchos, muchos. Muchos me dirán, fíjate, entran por el camino, por el centro estrecho, entran pocos, pero muchos, muchos no van a poder conocer a Jesús, Jesús no lo va a poder conocer. Entonces nosotros tenemos que hacer un autoanálisis de cómo nosotros estamos trabajando para Dios, de cómo nosotros estamos haciendo las cosas para Dios. ¿Para qué? Para que no nos suceda eso. Y tenemos que hacerlo todo con amor. Bueno, aquí le vamos a hablar, van a hablar aquí vamos a estudiar el versículo Mateos capítulo 7, el versículo 24 al 27. Yo quisiera que me disculpen porque ahí también dije que estos eran los últimos versículos del libro. Cuando no es así, quedan 22 y el 29. Y discúlpenme porque yo lo había pensado de que era de otra forma. Me equivoqué. ¿Okay? Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y lo, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena
y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Ok, Cristo concluye su sermón con la conocida parábola de los dos constructores. Están en el libro en 24 27. Así coloca a sus oyentes en la gran afirmativa de la vida. En esto siguiente el ejemplo de Moisés, quien concluyó su gran exhortación en posición de la ley de Dios. Mira cómo dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y la bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multiplique, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que va a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si no te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente perigiráis. Al cielo al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y alegándote a él. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 15 al 20. Además de exhortarnos a elegir bien el camino que conduce a la vida, tanto Moisés como Cristo se dirigen a un público similar. No se trata de un público mixto de creyentes, de infieles, sino de un público compuesto por personas que son consideradas creyentes de todas ellas. En ambos casos, todos los creyentes, todos los oyentes forman parte del pueblo de Dios. Todos profesan creer en Dios y hacer su voluntad. Pero mientras algunos son discípulos de verdad, otros solo lo son de labios para afuera. La exhortación, pues, no está a que nos examinemos bien para determinar si somos discípulos normales o verdaderos, y para asegurarnos de que estamos siguiendo firmemente la palabra de aquel a quien tenemos por maestro y Señor. La parábola se divide claramente en dos partes. En la primera, del 24 al 25, y la segunda, y vemos que al construir sabios, que edifica sobre la roca, y en la segunda, del 26 al 27, contemplamos el constructor insensato, que edifica sobre la arena. Cada parte se presta a ser subdividida en tres ideas: el modo de construir la casa, sobre la roca o sobre arena, la tormenta que azota la casa y el resultado de la tormenta. Llama inmediatamente la atención de que Jesús repita deliberadamente las mismas secuencias hasta las mismas frases, variando solo aquellas que marcan el contraste entre las dos construcciones. Bueno, aquí en el versículo 24, fíjate cómo dice en el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de edificar sobre la roca? ¿Qué? ¿A qué se refiere? Algunos comentaristas se apresuran a vincular sus palabras con textos como Efesios capítulo 2, del 19 al 21. Ya no soy extranjero ni abenedizos, sino que soy ciudadanos de la santo y soy de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo
el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. También lo comparan con el libro con el Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde dice, nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. También lo pueden eso, lo comparan con el Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 al 7, viniendo a él como una piedra viva, desechado por los hombres, pero escogido y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados en cosas espirituales para un sacerdote sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis. También en el libro de Isaías, capítulo 26, capítulo 28, versículo 16, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 33, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Bueno, claramente en estos textos apostólicos, la roca es Jesucristo mismo, y edificar sobre él es creer como Salvador. Por tanto, dicen estos comentaristas, el hombre sabio que habla Jesús es aquel que cree en él, se apropia por la fe de los beneficios de su obra redentora en la cruz y, como consecuencia, se salva de la destrucción venidera. Por supuesto, estas son grandes verdades bíblicas, pero pretender y sentarla aquí sería un error por varias razones. En primer lugar, los expertos coinciden en que la lectura correcta del texto no debe orar. Edificó su casa sobre la roca, sino edificó su casa sobre roca. No se trata de una sola peña, sino de un terreno rocoso. Aunque es cierto que en el texto griego aparece el artículo la roca, sin embargo, es probable que aparezca en contraste con la arena y tenga una finalidad genérica. Esto queda confirmado por la versión de Lucas, capítulo 6, del 47 al 49. En la que el hombre sensato cava hondo hasta encontrar roca sobre la cual cimienta su casa. Si se trata de una sola roca, podríamos asociarla con la piedra angular, que es la persona y la obra de Salvadora de Cristo. Pero no es así. Se trata más bien de un terreno rocoso. En segundo lugar, esta sería una lectura anacrónica y vamos a insistir a lo que ya hemos dicho varias veces. Jesús aún no ha empezado a explicar sus discípulos sus obras redentoras, ni a exponer el carácter de la salvación que ha venido a traer. No lo hará hasta el capítulo 16. Tampoco ha dicho nada en cuanto a la necesidad de creer en él. El contexto, pues, es sí otra lectura. En tercer lugar, debemos tomar nota de las palabras, por tanto, que introduce en nuestro texto, en el versículo 24. Indica una continuidad con respecto al párrafo anterior. Allí veíamos que la entrada en el reino queda reservada para los que hacen la voluntad de Dios, por la cual, para eludir la destrucción final, hay que poner obra en la enseñanza de Jesús. Cristo no ha estado hablando acerca de sí mismo como salvador de todos los que creen en él, sino acerca de un señorío y de la necesidad de un discipulado fiel. Pero lo más importante de todo es que Jesús mismo nos da la interpretación correcta. Sus palabras son claras y explícitas. La roca, en este caso, no es una persona, sino es su enseñanza. Estas palabras mías, es decir, los preceptos expuestos en el Sermón del Monte, edificar sobre la roca,
no consiste en creer la doctrina acerca de la salvación efectuada por Cristo, sino en oír estas palabras del Sermón del Monte y ponerlas en práctica. Si acaso pues admitimos que la roca es el propio Jesús, tenemos que reconocer también que en estos momentos Él se contempla a sí mismo no como aquel que ha venido para expiar nuestros pecados, sino como nuestro Maestro y Señor. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Seremos salvos de la instrucción venidera por creer en Jesucristo o por obedecer su palabra? Evidentemente, por las dos cosas a la vez, porque en realidad son inseparables. A mi juicio, lo verdaderamente triste es el solo hecho de plantear esta disyuntiva, o que revela lo poco que entendemos lo que significa creer en Cristo y lo poco que tomamos en cuenta la necesidad de la convención como complemento imprescindible de la fe. ¿Quién no obedece a Jesucristo, aún diciendo que es discípulo suyo, en realidad no cree en él? Quien no obedece a Cristo, obedece a Jesucristo, aún diciendo que es discípulo suyo, en realidad no cree en él y tampoco da ninguna evidencia de haberse arrepentido de sus pecados. La verdadera fe conduce ineluditablemente a la obediencia, y la obediencia es incomprensible sin la fe. Las dos cosas van juntas. Mira qué cosa más linda está sucediendo aquí. Las dos cosas van juntas, la fe y la obediencia. Van juntas. Aún corriendo el riesgo de cansar a mis lectores con la repetición de la misma idea, permíteme decir otra vez que la doctrina de la gracia nunca debe servirnos de excusa para no molestarnos para acatar a los mandamientos éticos de Cristo, sino que son precisamente el medio por el cual Dios transforma nuestras vidas para hacernos capaces de guardarlos. Las buenas nuevas del Evangelio no proclaman que la ética del Sermón del Monte sea absoluta, superada o innecesaria, sino que señalan aquel único camino por el cual al ser humano pecador puede ser capacitado para guardarla. Creer en el Evangelio y poner en práctica las enseñanzas del sermón son las dos caras de una misma moneda. Estamos ante una senda estrecha trazada en medio de dos peligros igualmente terribles. El primero es el de los escribas y fariseos. Consiste en pensar que el ser humano, por su propio esfuerzo y méritos, es capaz de alcanzar el listón de la perfección exigida por Dios. El segundo es el de evangelio descafeinado, predicado en muchos círculos hoy en día. Consiste en suponer que la justicia imputada de Cristo y apropiada por solo la fe hace necesaria una vivencia santa. El primero enseña que la salvación es por obra. El segundo, que es sin obra. La senda estrecha, en cambio, enseña que la salvación no se puede alcanzar por el mero esfuerzo humano. En este sentido, nunca podemos ser salvos por obras. Nunca nuestra perdición es tal, nuestra enfermedad moral tan grave y nuestra profesión del pecado tan endimenca, que si Dios mismo no nos salva, nunca seremos salvos. Pero por otro lado, por otro lado, la salvación que Dios nos brinda en Cristo no consiste en rebajar el listón de la justicia, sino en perdón de nuestros pecados y en nuestra transformación moral por el Espíritu de Dios. En este sentido, no somos salvos sin obra, porque la obra de una vida transformada son la única evidencia fehaciente de la obra salvadora de Dios. Es absolutamente cierto, pues, ¿qué será salvo?
Cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica, pero es igualmente cierto que cualquiera persona sincera que se esfuerza por poner en práctica las enseñanzas del sermón, pronto descubre su tal incapacidad para cumplirla, a no ser que se deje cegar por su propio orgullo y por su autosuficiencia. Entonces, y quizás solo entonces entiende su necesidad de salvación en Cristo, entonces, solo entonces descubre que Cristo ha venido no solo para traernos nuevas enseñanzas éticas, sino también para salvarnos de nuestra impotencia moral. Entonces se acerca a Cristo diciendo, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Pero entendamos muy bien lo siguiente. La limpieza que Cristo ofrece no consiste en disfrazar nuestra inmundicia o en fingir que no existe o en tratar que como si no importara, sino en quitar de en medio para que podamos vivir en santidad. La salvación no consiste en obtener el derecho de eludir la enseñanza del Sermón del Monte, sino en la capacidad de ponerla en práctica gracias a la obra transformadora de Cristo en nosotros por su Espíritu. O hacemos la voluntad de Dios, nos sometemos al señorío de Jesucristo y obedeceremos su enseñanza, en cuyo caso entraremos en el reino de los cielos, o nos limitamos a decir que somos seguidores suyos. Practicamos la iniquidad y no ponemos por obra sus enseñanzas, en cuyo caso seremos excluidos. Como ya hemos podido observar en los contrastes de los párrafos interiores, las dos puertas, las dos sendas, los dos tipos de profetas o de discípulos, las dos clases de árboles, que Cristo nos presenta solo dos opciones: o acatamos su enseñanza o no, o construimos sobre un cimiento firme o no. No hay una vía media. Nuestras casas ciertamente pueden tomar diferentes formas y ser hechas de diferentes materias. Puede haber una diversidad en opciones en nuestra manera de construir, pero no en nuestros cimientos. Lo reconozco o no. Quien no construye sobre la roca, construye sobre arena. Se trata nuevamente de nuestra motivación más íntima, de lo que construye realmente el deseo de nuestro corazón. No se trata de si logramos ser perfectamente fieles a todas las enseñanzas de Jesús en todo momento. Nadie lo es. Todos, casi todos, estamos en vida de transformación y santificación. No es cuestión de ninguna desviación ni caernos. Es cuestión más bien de aquello de lo cual nos desviamos. De si no estamos esforzando para seguir al Señor a pesar de nuestra inconsistencia y flaqueza, o nos llamamos cristianos a pesar de no tener la menor intención de hacer la voluntad de Cristo ni de andar como Él anduvo. Versículo 25. Vamos para el versículo 25 ahora. Ay, Dios. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 25. Mira. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Bueno, según una mirada superficial, las edificaciones de los dos constructores tienen mucho en común. Los dos hombres construyen una casa. No tenemos base para pensar que aspecto externo sea notablemente distinto. Además, los dos parecen ubicados en un lugar similar, probablemente en un valle, porque las inundaciones alcanzan a ambas. Por lo tanto, mientras sigue brillando el sol, las dos mantienen un aspecto similar. Así también, en cuanto a aspecto externo, la vida del creyente no se diferencia inmediatamente de la de su vecino incrédulo. La diferencia se nota
cuando arrecia la tempestad. Pero debemos notar que el contraste señalado por Jesús no es exactamente entre el creyente y el incrédulo, sino en dos clases supuestos discípulos suyos. Tanto el hombre insensato como el sabio oyen la palabra de Jesús. Hasta aquí, muy bien. Pero existe una diferencia entre ellos. Este la pone por obra, aquel no. El uno obedece, el otro no hace caso. Nuevamente, estamos ante la alternativa de aquel que dice, Señor, Señor, y aquel que hace la voluntad de Dios. La sensatez del constructor sabio se ve en esto, en que hace provisión para el día malo. Sabe que la estación se seca, llega a su fin, sabe que en algún día no muy lejano su casa tendrá que soportar los azotes de la gran tormenta. Caerán intensas lluvias, vendrán fuertes inundaciones y sobrarán vientos huracanados. Las tres cosas darán contra su casa, como también contra la casa de su vecino. Entonces se pondrá en manifiesto la gran diferencia entre ellas. De hecho, aquel día también pondrán de manifiesto la calidad de materiales empleados en cada edificación. Pero esto no es interés de Jesús en estos momentos. Su énfasis recae no sobre la manera de construir, sino sobre los cimientos que hay debajo de la casa. Entra en este detalle sobre la implicación de los cimientos. Construir sobre arena es fácil, pero no hay que gastar tiempo y esfuerzo echando cimientos. En cambio, edificar sobre la roca implica tener que cavar hondo antes de poder echarlo. La arena es como la senda ancha y fácil de seguir. La roca es como la senda angosta, difícil y costosa. Implicantemente, Cristo reconoce que la exigencia de sus enseñanzas no son fáciles, pero aún así el hombre sabio la pondrá en obra, porque la alternativa exigirá a la larga y un pago infinitamente costoso. Tarde o temprano vendrán las tormentas de la vida y entonces se verá la diferencia entre la persona que funda su vida sobre la enseñanza de Cristo y la que no. Bueno, entonces vamos aquí a seguir continuando en este sermón del monte, en el capítulo de Mateo, capítulo 7, vamos a seguir en el 26 y el 27. Capítulo 7, versículo 26 al 27. Pero, ¿qué es lo que Jesús tiene en mente al hablar de la tormenta? Él mismo no lo dice, pero creo que la experiencia de la vida ayuda a determinar su significado. Por un lado, podría estar pensando en las diversas pruebas y aflicciones de esta vida. Muchas veces, esta revela la penosa inestabilidad de la vida del incrédulo. Mientras todo le sale bien, edifica su casa sin referencia a Dios o a Jesucristo. Pero en cuanto pierde a un ser querido, se encuentra en el paro. En su negocio entra en crisis o le diagnostican una gran enfermedad. De repente, su casa se derrumba. Se pone de manifiesto que su vida no tiene ningún cimiento adecuado que la sostenga. Sin embargo, hay personas que no prestan atención a la palabra de Cristo, que no obstante logran afrontar los catástrofes de la vida con filosofía, por lo que no obstante logran afrontar la catástrofe de la vida con filosofía. Por lo tanto, debemos suponer que ante todo Jesús tiene en mente la tormenta de juicio final. Además, ya hemos visto cómo hay una referencia más o menos abierta al día final en cada párrafo de esta última sección de este sermón. Por lo cual, sería de esperar que Jesús lo mencionara aquí también. No se trata, pues, de un consejo
que Jesús nos da acerca de cómo podemos sacar mayor provecho de la vida presente, sino de solemne advertencia que tiene consecuencia en el más allá. Este texto no versa sobre las necesidades temporales de nuestra vida en este mundo, sino también sobre nuestro destino eterno. Aunque la casa del incrédulo quizás soporte las bestias temporales relativamente leves de esta vida, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie en el día final. Grande será su caída. La furiosa corriente de las inundaciones no encontrará resistencia alguna en la tierra inestable sobre la cual ha sido construida. Enseguida se llevará la arena y con ella la casa. Esta es un instrumento terrible, caerá en el agua y será arrasada, especiándose en los despojos por parte de su ruina. Será el agua y será arrasada, apareciéndose los despojos por todas partes, su ruina será completa. ¿Qué contraste tan grande con la casa del hombre sabio? Aunque ésta tenga que soportar exactamente la misma prueba, saldrá ilesa de ella por la edificada sobre roca, por estar edificada sobre roca. Aunque los elementos caigan sobre la casa del hombre prudente, esta no cae cuando en aquel terrible día que se avecina los elementos sean removidos. Aquellos que han edificado su vida sobre la esperanza, enseñanza de Jesucristo, no serán movidos. Cuando después de retribución a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando estos sufran el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, los que han cavado buenos cimientos y han construido su casa sobre roca, serán vindicados y recibirán su merecido alivio. Entonces, mire, aquí le voy a hacerle unas cuantas, le voy a decir unas cuantas cosas, unos cuantos versículos, ¿no? Que nos puede dar nos puede llegar a analizar mucho más mejor este texto. Ok, ¿qué contraste? Aquí en el 25, ¿no? En el versículo 25, fíjate cómo dice. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre las rocas. Ok, entonces no se cayó. Pero ahora vamos a ver aquí los elementos sean removidos. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Mira cómo dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa y conducta en piedad, esperando apresurado la venida de Dios, en lo cual el cielo serán destruidos por diferentes motivos? Ok, mira lo que dice también aquí en Primera de Juan, capítulo 2 al 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la comparación de las casas, de las personas que no le hacen caso, que están sembrando, están haciendo las cosas, fabrican su casa en la arena, que no le pone cimiento ni nada, esta la está fabricando a su manera. Entonces, cuando tú estás haciendo las cosas a tu manera y tú no le estás haciendo caso a Dios, ¿qué es lo que sucede? De que Él te va a decir, yo no te conozco, ni tú eres, yo no te conozco, no te conozco, no te conozco. Y entonces la conclusión que tenemos es acerca de estos versículos, que si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no hace la voluntad de Dios, Dios no va a estar con usted. Dios le va a decir en el día final que no te conocí.
no te conocí, entonces yo voy a terminar ya, estamos terminando, ya terminamos ya esta clase de hoy y espero de que hayan aprendido algo y no que lo hayan aprendido, sino de que lo pongan en práctica. Entonces vamos a terminar la clase de hoy y mañana vamos a terminar este libro con el versículo 28 y el versículo 29 y vamos a terminar este libro, no, este capítulo 7, que es el Sermón del Monte, y ya lo vamos a finalizar aquí y vamos a seguir con otras enseñanzas de Jesús, ¿ok? Entonces ahí nos miramos mañana, que tengan un buen día y que pongan en práctica lo que hemos aprendido hoy. Porque no es aprender, enseñar y enseñar, sino es poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos enseñado. Y que ahí nos vemos mañana, que tengan buen día y hasta luego.